Entonces, como les comenté, primero vamos a partir con mama. Glándula mamaria es cortita. Normalmente se pasa cuando se entrega la materia de reproductor femenino, pero digamos que podemos decir que es una glándula, que esta glándula, por ejemplo, se comienza a desarrollar como tal, o hace la diferencia entre la glándula masculina con la femenina a nivel de la pubertad, cuando pues, los hormonas estrógeno y progesterona ya se desarrolla como tal, mientras que la masculina se mantiene más primitiva, por decirlo de alguna manera. Ahora, el cáncer de mama, que es igual como siempre tema de salud pública, es uno de los cánceres como más frecuentes también de las mujeres junto con el cáncer cervicuterino. Y si tiene que hacer este tamizaje, esta radiografía o esta revisión, donde más que nada la parte de obstetricia o la parte de, sí, los obstetras explican cómo hacer esta revisión de tacto y en algún tipo de anomalía, etcétera. Ahora, como les comenté, el cáncer de mama es frecuente y tiene también alta mortalidad en las mujeres. En los hombres es menos frecuente, ¿ya? Pero también se da y es más agresivo aún porque como el tejido mamario, en la porción de los hombres, no está muy desarrollado, es poquito, es más fácil de que invada los tejidos adyacentes. Entonces, es muy agresivo, por eso, poca área de mama como tal se va más fácil para las otras partes. Volviendo ahora a la histología como tal de la glándula mamaria, vamos a decir que es una glándula, si queremos hablar como de la morfología, cómo se ve la clasificación de acuerdo a la forma de la glándula, recordar que es un epitelio, ¿cierto? Que tiene una porción secretora y una porción conductora, o el conducto excretor. La forma de la glándula de la porción secretora va a ser túbulo alveolar. ¿Qué significa esto? Que hay estructuras de forma más como alargadas y estructuras, organización más de forma alveolar, como circulitos. Ahora, como les dije, esta glándula está en su mayoría inactiva, pero igual tiende a modificarse en el ciclo que tiene la mujer, por ejemplo, cuando va de la mano con el ciclo ovárico, el ciclo uterino, en la parte proliferativa está más pequeña, pero retiene un poco más, aumenta un poco más de tamaño en la parte secretora o la fase donde los niveles de progesterona son altos. Ahora, esta, como les comenté, es túbulo alveolar, está inactiva y se clasifica en lóbulos que van a estar aquí organizados, y que la porción funcional se va a llamar de esta manera, unidad lobulillar de conducto terminal, que es la parte funcional que como está en estado inactiva, no está desarrollada como tal, y más que nada son como prolongaciones o la parte más distal del conducto secretor, que sería el conducto galactóforo, ¿ya? Entonces la parte distal o terminación en forma de sáculo, como se dice, sáculo ciego, es cuando está en estado inactivo, y es lo que es como la unidad funcional. Ahora, además de la glándula, de la parte estructural, la parte de los lobulillos y el conducto como tal, por fuera va a haber un tejido conectivo laxo. Y entre los lóbulos, la porción interlobulillar, vamos a encontrar tejido conectivo denso y regular. Y además, dentro de esto mismo, entran los ligamentos de Cooper. Estos ligamentos que al pasar los años tienden a ponerse más débil y la glándula se ve como más caída, por decirlo así, como bien sencillo, por estos ligamentos, ¿ya? Y además de eso, hay mucho tejido adiposo blanco. Por ejemplo, aquí, mucho tejido adiposo que conforman también junto con el conectivo la parte ya como tal de la glándula. Vuelvo ahora a la porción de los conductos, que son los conductos secretores. Entonces, como ya les mencioné, se llaman conductos galactóforos y el epitelio va a ir cambiando o va a ir variando a lo largo si estamos hablando directamente de los que salen desde la porción del ovacino, la porción tubular, va a ser un epitelio cilíndrico o cúbico simple. Luego, mientras vamos avanzando por esta zona, el epitelio va a ser cúbico estratificado, epitelio difícil de encontrar, ¿ya? De este estilo. Y ya en la porción más distal, ya acercándonos a la parte ya donde encontramos el pezón o la parte pigmentada, se va a hacer un epitelio plano estratificado, queratinizado. Ahora, estos conductos secretores tienden a modificarse a nivel de la porción de la areola, se dilatan y se llaman senos en esta porción, senos galactóforos. ¿Qué más? Podemos encontrar también haces de músculo liso en orientación longitudinal, o sea, a lo largo, por estas zonas de acá. Si hablamos ahora de la parte pigmentada que presenta la glándula, la porción más externa, aquí nos vamos a centrar en el pezón y en la areola, aquí. Tiene todo esta epidermis, ¿cierto? Esta porción de la piel, epitelio, plano certificado, queratinizado. El pezón, que es esta parte que estamos viendo acá, además, por debajo va a haber músculo liso, y este músculo liso no está ahora desordenado o longitudinal, sino que tiene en forma circular, o sea, alrededor de esta estructura. El pezón también tiene terminaciones nerviosas, y si las comparamos con la areola, tiene más terminaciones nerviosas la parte del pezón. Areola, la parte que está aquí, que abarca más área como tal, y que además presenta glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, y hay otro tipo de glándulas que se mencionan, que son las glándulas que acá les marqué en negro, que son las de Montgomery, que lo que hacen es que liberan grasa, y esta grasa lubrica esta zona y también protege de agentes infecciosos, entonces tiene una doble función. Miramos ahora corte histológico, acá con HE, esta zona que estamos viendo correspondía a la porción de acá, estamos como que estuviéramos viendo un cachito de aquí y de aquí. Estos son cortes longitudinales, por eso se ve así, el conducto excretor, donde el epitelio ya está siendo más alto, prácticamente ya llegando al plano estratificado, acá en la parte más distal queratinizado, y lo que vemos aquí, que están mostrando estas flechas, son estas glándulas de tipo sebácea. Vuelvo ahora, ya conociendo de manera general, ahora la parte de la unidad funcional que les comentaba al principio de la glándula mamaria. Entonces aquí tengo el conducto. El conducto, que en esta zona, como está prácticamente al inicio, va a ser un epitelio cilíndrico o cúbico simple. Y esto que está aquí, como dilataciones o extensiones del mismo conducto, va a ser la porción terminal o la unidad lobulillar funcional como tal, pero como es una glándula de tipo inactiva, se ven como solo estos sáculos, estas porciones vacías. Y por fuera, lo que yo les mencionaba, el tejido conectivo laxo, que después se mezcla, que prácticamente se muestra solo la presencia de tejido adiposo, un poco de parte de porción como entre comillas tejido conectivo denso irregular, pero si vemos la imagen de corte histológico, vamos a observar estos que están con cortes aquí transversal, la porción que yo les decía, que es lo que queda, o el cachito, o esta bolsita, cuando está en estado inactivo de la porción secretora. Aquí tenemos un corte más que nada longitudinal, pero longitudinal del conducto como tal, y lo que está alrededor, que se ve más claro si comparo con esta zona que está aquí, va a ser el tejido conectivo laxo. Y lo que está por fuera, ya, que se ve más rosado o más ácido eosinófilo, va a ser el tejido conectivo denso irregular, donde entre medio tengo la presencia de tejido adiposo blanco, como el que estamos viendo en esta zona de acá. Otro esquema de la glándula mamaria que está mostrando tanto la parte inactiva como la parte activa. Inactiva, lo mismo que yo les indicaba, son estas estructuras, como estas terminaciones ya distales del mismo conducto como tal, y que va a estar rodeado de tejido conectivo, ya sea primero el laxo y luego el denso irregular. Me voy a la parte activa, que es la zona que está aquí. Esto sería la porción de lo que serían los lobulillos
intralobular, después, no, intralobular y luego interlobular, esto es con esto, donde esta estructura de aquí sería laxa, o el conectivo que está acá soportando es laxo, y luego el que está más distal es denso y lobular con estos adipocitos dispersos. Y lo que les dije recién, esto, el seno, la porción que está aquí donde el conducto se dilataba. Más de lo mismo. Entonces, tengo acá la mama inactiva prácticamente toda su vida inactiva, tiende a modificarse durante el ciclo de las mujeres, pero activa como tal va a ser cuando comienza a crecer en un embarazo como tal, en los diferentes como trimestres, y finalmente cuando ya está se está generando esta leche, se está amamantando, está en toda su plenitud. ¿Ya? Ahora, la mama igual recibe o tiene como señales hormonales en donde actúan dos hormonas principales, una que va a ser la oxitocina y la otra que va a ser la prolactina. La prolactina va a inducir a que se genere esta leche, pero va a estar frenada, por lo tanto, la expulsión de esta leche por los altos niveles de progesterona que va a estar entregando en el nivel del embarazo la placenta. Y la que va a permitir ahora que la leche sea expulsada, esta eyección, por decirlo así, van a ser la oxitocina. Entonces actúa prolactina y oxitocina. Oxitocina va a ir dirigidamente a una célula especial que va a conformar estas estructuras. Que si yo miro aquí, tenemos como sería la imagen de la porción secretora de la glándula mamaria, donde tengo un epitelio más cilíndrico o cúbico simple, pero por fuera están estas que están como base. Y estas que están como base son las mioepiteliales, que son las sensibles a la oxitocina, que finalmente, como cada mioepitelial, como igual las que hablamos en la próstata o en otras glándulas, estas mioepiteliales se contraen y hacen que la leche sea expulsada. Leche que tiene componentes proteicos y componentes lípidos con diferentes mecanismos de selección. Entonces, la porción proteica va a ser de tipo merocrina. Entonces, pequeñas partículas por exocitosis van a ser expulsadas con este componente proteico. La porción lipídica va a ser de tipo apocrina, o sea, una porción apical de la misma célula va a ser expulsada que después se tiene que reconstruir para liberar la parte lipídica. Vuelvo a las imágenes de acá. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, con HE, cómo serían estas porciones acinales. Esto es de aquí de tipo, sale como luz del alveolo, tiene el patrón como redondito, y muestra las mioepiteliales por debajito y luego las cúbicas o cilíndricas como tal de este vacío. Esquema del lado, tiene las células, ¿cierto? Presenta unas microbiosidades en la porción apical y me está mostrando el mecanismo de secreción, en este caso de tipo apocrina. Y acá, inmunofluorescencia, donde me está marcando la porción del conducto como tal, y los lobulillos con los diferentes vacinos y las células de la base, deben estar marcando las mioepiteliales también. Entonces, resumen, glándula mamaria, mayormente inactiva. Cuando está activa se observa de esta manera así, con estos alveolos que repletan prácticamente todo. Cuando está inactiva está todo más disminuido, pero domina más el tejido conectivo, que está ahí conformado por el laxo, el denso y el tejido adiposo, que es conectivo especializado. Y también, cuando llega la menopausia, ocurre que esto se vuelve más primitivo y esta porción de acá, y más que nada, lo que se repleta es con tejido adiposo blanco. Pero ahora veamos imágenes. Esto es un corte histológico con H de una glándula mamaria inactiva. Entonces, lo que ustedes ven prácticamente es tejido conectivo. Lo que ven con estas dilataciones aquí son los conductos como tal, los galactóforos, que también tienen otro nombre, que acá está, esto. Los conductos lactíferos es lo mismo que los conductos galactóforos. Y el tejido conectivo, como les estaba mencionando, que es lo que más se destaca, y estas porciones que se ven aquí serían las porciones secretoras como tal, que como están activas no están desarrolladas, sino que solamente o pedacitos o porciones distales. Que si yo aumento el tamaño, lo mismo, ve el conducto secretor, y estas porciones o pseudoacinos, por decirlo de alguna manera, porque no están formando la estructura alveolar como tal, sino que son trocitos o porciones, como nuevamente les repito, porciones distales del conducto secretor. Sigo aumentando el aumento, entonces aquí ya puedo ir haciendo una distinción del tejido conectivo laxo, que está entre medio de estas porciones distales, y el denso irregular, que está abarcando el mayor porcentaje. Y si sigo aumentando, así se va a ver. Entonces veo un poquito del laxo, y aquí ya más partes más rosaditas, el denso irregular, y esto solamente es como si fueran cortes transversales de conductos, más que nada. Pero si yo cambio y veo una glándula activa, se ve así. Se nota que aumentado todas estas porciones, hubo esta proliferación, ¿cierto? Crecieron, se dividieron y formaron estructuras más que se ven más basófilas, que no, con este estroma que se ve más rosado, más acidófilo. Aumento y veo aquí cómo se observa. Entonces, veo, estos siguen siendo los conductos que se ven dilatados, pero no tanto como cuando están en estado inactivo. Pero lo que más destaca es esto. Aquí tengo todos los lobulillos, o la unidad funcional como tal. Sigo dando mayor aumento y puedo ir viendo diferentes lobulillos, por fuera laxo, y entre medio ya denso y irregular. Lo mismo mayor aumento. Aquí veo un conducto, corte más que nada longitudinal, y acá veo estos vacinos, aquí está más de tipo vacinal la morfología, y parte de algunos de los conductos que están entre medio. Interlobular, esto y esto intralobular. Entonces, aquí, a diferentes aumentos para que puedan ir comparando. Estado inactivo, prácticamente estroma. Me falta mostrar un poco de adiposo, pero solo estroma. Y estas porciones que se ven así como muy aleatorias, dispersas ahí en el estroma. Lo mismo acá, mucho estroma, y estas porciones más pequeñitas, y acá las mioepiteliales que se marcan también en esta imagen, de color más rosado. Voy a la parte activa, se ve así, se nota mucho la diferencia entre una mama inactiva y la activa, ¿ya? Porque se ve de inmediato esto muy, muy desarrollado. Y acá lo mismo, se ve la porción secretora, la porción más acinal, donde tengo esta, una mioepitelial, la que les dije que más que nada estaba vinculada con la oxitocina. Y acá otra imagen del libro donde está mostrando los núcleos, está mostrando la porción más apical para ir reconociendo cómo está liberando esta grasa, que es el componente lipídico de la leche. Eso es mama, cortito y sencillo. ¿Dudas de esto? No, ya, gracias. Gracias, Daniela. Gracias, Sofía. Entonces, la otra parte, que viene ahora, que es oído y ojo. En realidad primero vamos a partir con ojo. El ojo, acá. Como les dije, les voy dejando las partes que, o lo que tienen que saber sí o sí, es harto nombre. Probablemente en anatomía quizás ya se sepan todas estas partes, todos estos nombres, pero esto es el ojo, en donde se dice que es una estructura redonda, que tiene un diámetro de 24 milímetros y que presenta cámaras. Entonces hay una cámara anterior, que está por detrás, por la porción posterior de la córnea y por la porción anterior del iris. Hay una cámara posterior, que está por la porción posterior del iris y por adelante del cristalino, en donde acá se mueve el humor acuoso. Y luego tengo la cámara vítrea, que es la que abarca más área, más espacio, en donde está por posterior de la porción del cristalino y adelante de la parte de la retina. Además de la estructura como tal del ojo, está la órbita ósea, están los párpados, que protegen, está la conjuntiva, que también tiene un epitelio, tiene cierta función, y lo que sería la aparato lagrimal, que eso lo veremos al final de esta presentación. Y dentro de eso también está el tejido blando. El tejido blando se limita solo al tejido conectivo laxo, al tejido adiposo, a los músculos. Por ejemplo, aquí tengo estos músculos que también participan. Tengo vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios y las glándulas.
Sí, vamos a ver ahora el ojo. El ojo, como toda estructura que hemos revisado, es una mezcla de tejidos básicos. Si recuerdan, por ejemplo, el tubo digestivo tenía capas, ¿cierto? Si hablamos de una mucosa, una submucosa, una muscular externa propia, adventicia, serosa. Si hablamos del vaso sanguíneo, también tenía túnica, túnica íntima, media, adventicia. Ahora, si hablo del ojo, también tiene túnicas o capas. Tiene una túnica externa o fibrosa, que es la que estamos viendo aquí, que va a estar formada por la esclerótica, que es la que abarca más espacio, abarca toda esta zona que está aquí, y luego tengo la córnea, que es la que está por la porción anterior. Tengo también una túnica media o túnica vascularizada o túnica vascular o túnica uvea, que también recibe ese nombre y está formada por el coroides, que está aquí, está formado por el cuerpo ciliar. El coroides tiene tres porciones. El cuerpo ciliar tiene dos partes que después se subdivide. Y tengo el iris. El iris igual tiene dos porciones, pero más que porciones son como dos capitas, una anterior y una posterior, que también se las voy a explicar más adelante. Hablamos también de la presencia de un cristalino, que el cristalino como tal no calza en ninguna de las túnicas. Pero se explica más que nada cuando hablamos de la túnica vascular para que tenga sentido la presencia de este cristalino acá. Y por último tengo la parte de la retina, que la retina es esta zona que estamos viendo acá, abarca toda esta zona, está más que nada vinculada con el humor vítreo, y él tiene un epitelio pigmentado sensorial y un epitelio pigmentado no sensorial. El epitelio pigmentado sensorial es donde nos vamos a encontrar con una capa de como cuatro tipos celulares diferentes, pero lo que le vamos a dar más énfasis va a ser a las células fotorreceptoras, o sea, cuando hablamos de conos y hablamos de bastones. La primera capa que vamos a revisar va a ser la túnica externa, o sea, la túnica fibrosa. Y si es fibrosa, va a ser más que nada porque hay fibras colágenas. También elástica, pero lo que se destaca más, fibras colágenas. La primera capa que vamos a ver es la esclerótica, esta que está aquí, en la que está de color verde más fuerte. Es la que tiene más área, se dice que mide entre 0,4 a 1 milímetro y que tiene dos porciones, una cara externa y una cara interna. Que la cara interna, o sea, esta zona que estoy justo apuntando, va a estar vinculada con el coroides, que es el coroides, que es la parte de la túnica vascular, la túnica media. Y que esta capa, que está vinculada con el coroides, va a estar formada por tejido conectivo laxo y fibras elásticas y se va a llamar lámina supracoroidea. Y que la porción externa, o sea, esta que está aquí, donde más va a predominar las fibras colágenas, se va a unir a los tendones de los 6 músculos extrínsecos, que es lo que se veían en la otra imagen como unos cachitos que yo recién les apunté aquí y acá. Y que luego de eso tengo la córnea, que sigue siendo parte de la túnica externa, túnica fibrosa, pero la parte anterior, aquí. Y esta zona donde la córnea, que es la otra parte, por porción anterior, se une con la esclerótica, se va a llamar limbo. Entonces aquí, la zona de transición entre esclerótica y córnea, limbo. Pero ahora, ¿qué es la córnea? La córnea, nuevamente, porción fibrosa del ojo, capa externa, porción anterior fibrosa. Mide entre 0,8 a 1,1 milímetros, que presenta una menor curvatura que la anterior, que es esclerótica, porque esta abarca toda esta zona, pero aquí es como más, es menos el ángulo que se va a generar, y que es transparente. Hay diferentes partes del ojo que son transparentes, córnea, las cámaras, cristalino, todo transparente. Y que no tienen vasos sanguíneos ni vasos linfáticos. Si ustedes recuerdan, los vasos sanguíneos, cuando hablamos de las porciones de los labios, había una zona que se llamaba zona del bermellón. Y esa zona era la zona más rojiza porque abajo del epitelio había muchos capilares de pequeño calibre que permitían que eso se diera ese color. Aquí no hay vasos sanguíneos, por lo tanto, no se ve de ningún tono, se ve transparente. Ahora, tampoco hay vasos linfáticos o tejido inmunitario como tal, vaso linfoide, por lo tanto, no hay sistema inmune que pueda generar algún tipo de reacción inmunitaria. Entonces, la córnea sí es una estructura que se puede hacer un trasplante, porque no va a haber esta reacción. ¿Qué más? En la córnea van a haber más nervios o más terminaciones nerviosas que la esclerótica y que con la porción anterior, o sea, aquí va a estar siempre húmeda por la presencia de estas lágrimas generadas por unas células que presentan microvellosidades en su porción apical que conforman parte también de estas capitas que vamos a hablar, que son 5 las que tiene la córnea. Entonces, imagina ahora de lo que me interesa, la córnea. Como les dije, córnea presenta 5 capas. La primera, que va a ser esta, el epitelio corneal, luego viene una capa o membrana de Boima, aunque más que nada es, más que capa, es como una membrana, pero un poquito más gruesa, así que le ponen el nombre de capa. Luego viene la porción del estroma, que es la que abarca más área, o la porción de la sustancia, como también se dice, y luego otra membrana, y por último el endotelio corneal. Entonces ahora revisemos una por una. Córnea, estamos viendo aquí, sabemos que tiene estas 5 capas, y acá hay un esquema. La primera capa es el epitelio corneal, este que estoy justo señalando en este esquema, y que acá estoy mostrando en el corte histológico. Epitelio corneal, 5 a 7 capas de células, donde las últimas presentan microvellosidades. Ahora, estas células están unidas por desmosomas, entonces unidas unas con otras por desmosomas, y aquí también desmosomas. Presenta terminaciones nerviosas, por ejemplo, este esquema está mostrando aquí una terminación nerviosa. La unión, ya se los mencioné, sí, la unión entre la córnea y la esclerótica se llama limbo, y acá constantemente va a haber recambio celular por células madres del limbo, o sea, aquí, esta zona de transición entre las dos porciones de la misma túnica, hay células madres que finalmente emigran acá y hacen este recambio celular, que cuando muchas veces las células madres se encuentran alteradas, finalmente van a hacer que esta porción de la córnea no se vea tan transparente y formen cegueras parciales o totales. Luego viene la otra parte que está aquí, que está delgadita, es bien delgadita, que es la capa de Bowman. La capa de Bowman mide de 6 a 9 micras de grosor y está conformada por colágeno tipo 1, de hecho cuando se ve en las imágenes se ve más blanquecina esa zona. No tiene fibras elásticas, igual es transparente, de hecho todo esto es transparente, toda esta porción, todo lo que es la córnea como tal. Entonces, tiene sentido que sea transparente y que es una barrera protectora también frente a traumas e infecciones. Luego viene esta capa que es la que más espacio abarca, que se llama estroma o sustancia propia, que acá, a pesar de que sea tan gruesa, tan grande, todo sigue siendo transparente. Y es porque se dice que la posición donde están estas células, que serían los fibroblastos, más las fibras colágenas, siguen un patrón como tal, un orden como tal, y hace que sea transparente. Y además, tiene muchos proteoglicanos. Y si tiene muchos proteoglicanos, especialmente los que son condroitin sulfato y piratán sulfato, atraen muchas cantidades de agua. Y hace también que sea más que nada resistente a deformaciones, porque es maleable. Entonces, las fibras ordenadas, que también permiten que esto sea maleable, más las concentraciones de agua que presenta sustancia fundamental amorfa, hace que esto se pueda adaptar. Y luego tengo la membrana de Bessemer, esta que está aquí, que aquí se ve, prácticamente no se ve, es algo que estaría en esta zona de acá, y que mide de 5 a 10 micras de grosor, que es una capa un poco más gruesa, y que el colágeno acá no está ordenado en forma lineal como en la porción del estroma, que es la capa más grande que había, sino que está distribuido en forma de una red, formando como una red hexagonal, aquí. Y por último tengo el endotelio corneal, aquí, que este endotelio corneal está asociado, es la porción posterior ya de la córnea, por tanto, la que está en contacto con la cámara anterior, donde encuentra el humor acuoso, que es sintetizado por los cuerpos ciliares, que son parte de la túnica media del ojo. Ahora, este presenta el epitelio, un epitelio plano simple,
o escamoso simple con muchas mitocondrias se describe y además que está muy juntito, muy sellado porque evita que este humor acuoso ingrese hacia estas porciones o estas capas de la misma córnea. Imagina ahora, entonces, esto sería el epitelio, que se puso epitelio anterior, pero más que nada es el epitelio corneal, porque acá va a ser la parte anterior de la córnea y acá la parte posterior de la córnea. Entonces, en esta zona que estaría aquí, cuando va el puntero, estaría el humor acuoso, la cavidad anterior. Entonces, aquí tengo el epitelio, esto que yo les dije que la membrana, como es fibra colágeno tipo 1, se va a ver más blanquecino. Miren acá, toda esta parte se ve más pálida. Luego viene toda esta porción grande, que es el estroma corneal, o la sustancia, donde los núcleos se ven todos ordenaditos y las fibras también se ven todas más ordenaditas. Luego viene la membrana, que nuevamente se tiende a ver más blanquecina por la presencia del colágeno. Y por último, esto, que se ven los núcleos achatados y alargados, que es el endotelio corneal. Esa es la túnica fibrosa. La túnica media que tiene, o llamada úvea, no, úvea, es la zona vascularizada del ojo y pigmentada del ojo. Y está formada por el coroides, que es esto que estoy mostrando aquí, acá, recuerden que lo que está aquí es la esclerótica, está formada por los cuerpos ciliares, que es esto que estamos viendo aquí, y por la porción del iris, que es esto que estoy señalando acá. Y acá, justo aquí, tendrá que venir el cristalino, en esta zona. La primera, coroides. El coroides, o sea, esta zona que estoy viendo acá, que aquí está mayor aumento, esta por lo tanto, por ahora omítanlo, porque forma parte de otra estructura, el epitelio pigmentado. Nos vamos a centrar en esta zona que está aquí, por debajo, hasta acá. Todo esto. Lo primero que vamos a encontrar es una membrana. Membrana, que en realidad sería como, igual que la otra membrana de Boyman, sería como una capa, ¿ya? Y está formada por colágeno y fibras elásticas, como una lámina basal. Es muy delgadita, acá. Que acá no se entiende ni siquiera a distinguir bien en esta zona. Luego tengo el colio capilar, esto, que más se destaca, la zona más amplia de la porción del coroide. Colio capilar, ¿y qué tiene más que nada? Capilares fenestrados. ¿Capilares fenestrados para qué? Para entregar oxígeno a las capas más externas de la porción del ojo y a la fobia, que es una estructura que vamos a encontrar más adelante por aquí, que es una imaginación. Y luego tengo el estroma colideo que viene aquí, y este estroma tiene vasos de gran calibre, o sea, ya no son capilares fenestrados, tiene fibras colágenas, tiene también haces de músculo liso y melanocitos. Entonces aquí, yo miro esta zona solamente porque esta corresponde al epitelio pigmentado, que como les dije, que a mí también está acá, lo vamos a ver más ratito. Ahora solo me interesa la membrana, que es esto que está aquí, y la porción coriocapilar. De hecho, aquí la imagen me está mostrando la lámina basal de un capilar, del coriocapilar, esta porción de aquí, de que son de tipo fenestrado. Solo esta zona de esta imagen me interesa. Luego tengo el cuerpo ciliar, que acá está el dibujito, lo mismo que revisamos recién, y yo les puse un círculo, y luego la imagen histológica les puse el mismo círculo mayor, o sea, el más grande, para que se ubiquen en el espacio la zona que vamos a hablar. Cuerpo ciliar tiene dos porciones, una parte uveal y una parte neuroepitelial. La parte uveal es esto más que nada. Está en contacto con la cara externa del coroide y se llama zona supraciliar, pero lo que más se destaca acá es la presencia del músculo liso que está aquí, que forma una especie de anillo. Todo esto es músculo liso. Y además, en esta zona tengo capilares fenestrados. Luego me voy a la porción neuroepitelial, acá sería todas estas partes, entonces se llaman cuerpos ciliares, la estructura como tal, que genera más que nada el humor acuoso, pero me voy a centrar en la parte de porción neuroepitelial. Esto es el tejido que está aquí, y son dos capitas. Hay un epitelio, que se va a llamar epitelio no pigmentado, que va a estar en la porción interna, y un epitelio pigmentado que está en la porción externa. Entonces, si yo miro aquí, la capa interna, esto que está aquí, el epitelio no pigmentado, esto, que se ve como que fuera como borroso, por decirlo así, esta parte borrosita es la porción interna. Y la externa es la parte que se ve más oscurita y que va a estar en contacto con el estroma, aquí. Entonces, todo esto es el estroma, la parte oscura, este caminito que estoy haciendo, es el epitelio pigmentado. La parte que está por fuera, que sería como interna, comparando que aquí esto es interno, esto es externo, sería el epitelio no pigmentado. Y luego tengo el iris, que es este circulito que les dejé aquí, que también estaría acá, y que sería la porción que estamos viendo ahora en esta zona. Que el iris continúa con el cuerpo ciliar, o sea, esto es el cuerpo ciliar, que les mencioné las dos porciones, la porción neuroepitelial, que estaba aquí, y les mencioné también la parte de acá donde teníamos el músculo estanillo. Me voy al iris que está aquí, continúa con el cuerpo ciliar, está por adelante del cristalino, efectivamente, aquí estaría el cristalino, o sea, iris adelante del cristalino, y que se dice que es la compuerta entre la cavidad, la cavidad anterior, acá, y la cavidad posterior que estaría aquí, que acá se cerrarían con el cristalino. Y lo que hace es que regula la luz. Pero ahora, ¿cómo se ve a nivel de histología? Va a tener dos partes, o dos zonas como más marcadas. Una cara anterior, que es esta, y una cara posterior, que es esta. La cara anterior no presenta epitelio, solo tiene el fibroblasto como tal y los melanocitos. Y en realidad la cara anterior es la que va a estar en contacto directo aquí con la porción de la cámara anterior. Y luego tengo la porción posterior, o neuroepitelial, donde tengo dos capas de células pigmentadas, que es lo que se ve aquí bien oscurito. Entonces acá, color de iris me la va a dar la cámara anterior, donde tengo melanocitos y fibroblastos. Y por la porción posterior voy a encontrar estas zonas más marcadas, más oscuras. Imagen aquí también de lo mismo, antes de que se me vaya. Cámara anterior, cámara anterior, cámara anterior. Iris. Esta parte que estoy mostrando aquí sería esta que estoy acá o esta que estoy señalando en esta zona. Esto que estoy marcando aquí con el puntero sería esto que estoy marcando aquí, lo mismo que estoy marcando acá. Y si no, también esta estructura. Y esta estructura es el cristalino, ¿ya? Imagen del libro, para que puedan verlo mejor. Cámara anterior, aquí tengo tejido conectivo, tengo células del músculo liso también formando esta estructura que está aquí que va regulando. Aquí estarían los melanocitos y los fibroblastos. Veo el esquema. Me muestran lo que serían los fibroblastos y los melanocitos. Cámara anterior. Cámara posterior, ¿cómo podríamos decir? El epitelio pigmentado, pero que presenta dos capas de célula. Acá, aquí. Y esto correspondería al cristalino. Más de lo mismo. Entonces aquí tengo el músculo ciliar, estoy viendo toda esta estructura del coroide, acá. Veo también, no es el coroide, es la porción del cuerpo ciliar. Veo aquí toda esta parte que es el músculo ciliar. Y nuevamente, en esta porción, quiero mostrar esto que sería la cara externa pigmentada, esto que está más claro, la cara interna no pigmentada, estos son los cuerpos ciliares, avanzo y me conecto con el iris, la porción anterior, la porción posterior. Cristalino. Entonces, cristalino, como les dije, no formaba parte como una de las túnicas como tal, pero tiene sentido que lo expliquemos ahora. El cristalino es otra estructura transparente que presenta en conjunto con las cámaras anterior, posterior y vítrea y la córnea, que es lo que estuvimos viendo al principio.
¿Cómo se describe el cristalino? Como una estructura biconvexa, así, que es elástica y avascular, pero tiene porciones, tiene compartimentos específicos. Por fuera tiene una cápsula, ¿ya? Tejido conectivo denso, regular, que se dice que es acelular, ¿ya? Pero después tiene dos zonas, una corteza y un núcleo. Y la corteza tiene células en forma de cuadritos, o cúbitas, o cuboides. Por ejemplo, estas que están aquí. Acá el esquema que está mostrando. Pero a mayor profundidad, estas células se están volviendo más en forma de uso, más aplastada, más aplanada. Y forman una orientación así concéntrica, redondita, van así, con este orden. Entonces, a mayor profundidad, después se pierden los núcleos y solo me quedan los agujeritos, los espacios donde estaban los núcleos de estas células que antes eran cúbicas en la porción de la periferia y fueron avanzando, empezando, se fueron viendo más aplastadas. Tengo acá la cápsula, tengo la porción de la corteza, que se ven los núcleos, y luego ya comienzan a verse los núcleos más aplastados, ya no tan redonditos, sino que más aplastaditos, porque se van transformando y se van modificando la forma como tal de la misma célula. Y luego ya fibras de las células que solamente se van a ver, y los espacios que aquí están mostrando, aquí también se ven los espacios, como se dicen como los espacios de los núcleos fantasma. Y acá lo que vimos recién, parte del epitelio ciliar, los cuerpos ciliares que estuvimos mirando anterior. Eso es la túnica media. Ahora me toca la túnica interna. La túnica interna está formada por la retina, que acá está la retina. Eso es lo que yo recién les decía, fobia, que era esta como imaginación, que permitía también una parte, la porción de acá, irrigar a esta zona con oxígeno, o sea, entregar oxígeno. Veamos la capa ahora. La retina tiene dos capas, una capa externa y una capa interna. La capa externa es el epitelio de la retina no sensorial, epitelio pigmentado no sensorial. Que recién, cuando hablamos del coloides, yo les dije, está la membrana, está la porción con los capilares fenestrados, está la porción del estroma. Estaba la porción de la membrana, la porción del estroma, o sea, del coloide, y la porción del estroma. Y había unas células que estaban arriba, como oscuritas, que dije, por ahora esto no hay que considerarlo porque no forma parte de nada. Ahora sí, corresponde al epitelio pigmentado no sensorial de la retina, que en esta imagen sería esta zona que estamos viendo aquí, estas células unidas unas con otras por uniones estrechas, un epitelio. Y la membrana que estaba por debajo era la membrana de soporte que presenta las mismas células, pero que forma parte del coroide. Ahora, esa es la parte no sensorial, pero ahora viene lo que me interesa, que corresponde a la capa interna, y que, o cara interna, está formada por todos estos tipos celulares, donde los más importantes van a ser los fotorreceptores, donde tengo los conos y los bastones. También tengo conos y bastones, no abarcan todo este epitelio, ustedes notan, es como de los estratos, como los primeros estratos, pero tienen muchos estratos de epitelio. Entonces aquí aparecen las neuronas de conducción donde me encuentro con esta que es la ganglionar y con esta que es la bipolar, estas dos que abarcan finalmente hasta la porción superior. Pero también tengo las neuronas de asociación, donde encuentro esta que es la horizontal que estoy viendo aquí y me falta la amatrina que estoy viendo acá, que se dice que estas neuronas no presentan ni axones ni dendritas, sino que son unas prolongaciones como tal, pero no se considera ninguna de las dos como estructuras de una neurona convencional. Y luego, como todo tejido, siempre tiene que haber alguien que me proteja en un epitelio. Entonces acá faltan las neuroglías. Y aquí aparece esta de sostén, que se llama célula de Muir, que abarca desde la porción más interna hacia la porción más externa. Toda esta porción de aquí, abarca toda esta área. ¿Qué nos vamos a centrar nosotros? En lo que serían los conos y los bastones. Pero vuelvo a mostrar el epitelio. Entonces, aquí, este es el epitelio pigmentado, o sea, y no sensorial, o sea, la cara externa. Acá nuevamente las partes del coloide. La membrana, ¿cierto? O también llamada lámina vítrea, la porción del coloide como tal, y de aquí para acá, la cara interna de la retina. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta zona van a ser más que nada los núcleos de las células fotorreceptoras. Si sigo avanzando de todas las que están entre medio, la de asociación, la de conducción, y si sigo avanzando más hacia arriba, voy a encontrar estos núcleos redonditos que son característicos de los núcleos de las neuronas ganglionares. Sí. Sigo avanzando entonces. Neuronas, fotorreceptoras, conos y bastones. Aquí tengo un bastón y un cono. Se dice que estas células son describen como células alargadas que presentan un segmento externo que va a estar en contacto directo con el epitelio pigmentado no sensorial. Luego tiene un segmento interno, luego la porción del núcleo y luego una proyección. Y esta proyección es como que fuera un axón, que se llama la porción terminal similar a un axón. Y de acuerdo si es un bastón o si es un cono, tienen diferentes formas. Y que finalmente se van a conectar con las células de la capa superior, que van a ser las células de tipo de neuronas de conducción, donde estaban las bipolares y las ganglionares. Bueno, los bastones, fotorreceptores. Una duda. Sí. Es que entonces las neuronas que te estaba diciendo que no tenían como las dendritas y eso eran los conos y los bastones. Ah, no, las que no tenían ni dendritas ni axón eran las neuronas de asociación. Acá ¿Ya? dicen que esta presenta una proyección que cumple la función de un axón, que es la porción terminal de esta estructura. Pero también es una neurona. Pero sí, estas son neuronas. Ah, ya, Sí, ok. sí, todas. Pero la otra es como que solamente están ayudando y apoyando, porque finalmente la que sigue llevando la información que transmite esta hacia la porción superior del epitelio va a ser las de tipo de conducción. La otra están entre medio. Y esas son las que no presentaban ni neuronas, o sea, ni dendritas ni axón. Pero estas, que son otras neuronas, que serían las fotorreceptoras, las importantes, arriba presentan una estructura que no se le dice axón como tal, pero cumple la función de un axón, que sería esta parte que tiene diferentes nombres dependiendo si es diferente forma, dependiendo si es un cono o si es un bastón. ¿Sí? Ok, gracias, profe. De Llegué nada. tarde, sí, perdón. Michelle, deja escribir aquí antes que se me olvide para después marcar. Ah, y también puedo anotar a Tommy que está aquí conmigo porque se me Ya. quedó con mi compu. Perfecto, no hay Ya, drama, lo tengo. gracias. De nada. Chao. ¿Ya? Entonces, como les decía, bastones y conos. Presenta una vía media de 10 millas, ¿ya? Y tenían segmentos, partes, el segmento externo, que es este que está aquí, que también tiene formas diferentes. Uno tiene forma más alargada y una forma más cilíndrica. Ahí les hice un cuadro comparativo. Pero ¿qué me importa acá? Esta zona tiene pliegues de membrana. Esto que está aquí, todos estos pliegues que están en esta zona. Y acá se guardan estos fotorreceptores, los pigmentos fotorreceptores. Y la porción del segmento interno, esto que está aquí, presentan los organelos, en este caso la mitocondria, el retículo, etc. Y en la porción que está más arriba es donde finalmente se conecta con las otras neuronas. Que ahora creo que me dice el cuadro comparativo. Sí, entonces, vamos a comparar conos y bastones. Primero, el segmento externo, que es este que está aquí, que también se ve aquí. Este es un bastón y este es un cono. No, perdón, me equivoqué. Este es un cono y este es un bastón. Ahí sí. Ah, no, entonces lo que he hecho al revés. Pero este es el cono. El cono, esta parte del segmento externo tiene forma cónica, se supone. Esta parte que está aquí mantenía todos estos pliegues de membrana. Y el bastón tiene forma cilíndrica. Esto que está aquí. La porción final, que es esta, que simulaba el axón, o fibra interna del cono axón, como está aquí está puesto, en el cono tiene forma de pedículo grueso.
Y pedículo es como si fuera una forma de un tallo, que tiene algunas prolongaciones. Por ejemplo, esto que está aquí. Todo esto sería el pedículo. Y tiene un fotopigmento que está acumulado aquí, que se llama iodoxina. El bastón tiene su segmento externo, o sea, esto que está aquí en forma cilíndrica, que su parte superior, la que se une con la otra neurona, va a tener forma de esférula. Y esférula, más que nada, se describe como una dilatación pequeña o redonda. Por ejemplo, estas cositas que están aquí. Si yo comparo este con este, que tiene sus prolongaciones como una raíz, este no, este tiene como una estructura, como una protuberancia. Y que tiene un fotopigmento rojo. Ahora, esto es esto que estamos viendo acá. Y acá solo después veo estas porciones de ahí. ¿Qué más? Tenemos que saber. Las cámaras del ojo. Las cámaras del ojo son tres. La anterior ya lo hemos revisado, pero para como ir redondeando, la anterior está en contacto con el endotelio corneal, o sea, con la cara más posterior, cuando hablamos de la parte de la córnea, los cinco estratos que presentaba, y con la parte anterior del iris, o sea, la porción que tenía los melanocitos y los fibroblastos. La que no estaba pigmentada era la porción posterior, o sea, la parte de aquí. Esos serían los límites de la cámara anterior. La cámara posterior está aquí, aquí, ahí. Y está, ahora, todo lo contrario, en contacto con la porción posterior del iris, o sea, la que estaba pigmentada, estas dos capitas de epitelio estratificado o estratificado, y con el cristalino, pero con la porción anterior del cristalino, en donde se va a traspasar este humor acuoso que era sintetizado por estos cuerpos ciliares que estaban aquí. Y luego tengo la cavidad vítrea, que es esta que está aquí, que es la más amplia, la que abarca más espacio. Todas estas recuerden que son estructuras transparentes y que va a estar posterior del cristalino y anterior de la porción de la retina. Ahora, este humor vítreo tiene, el mayor porcentaje va a ser agua. Y tiene sentido porque el protoglicano que conforma gran parte de esto va a ser el ácido hialurónico. Y el ácido hialurónico, si ustedes recuerdan, sustancia fundamental amorfa, es un protoglicano. Pero no un protoglicano cualquiera, sino que a diferencia de todos sus otros protoglicanos de tipo sulfatados, se unía un proteoglicano, una proteína central y muchos glicosaminoglicanos por uniones covalentes para formar esta estructura. Pero el ácido hialurónico no hacía eso, sino que muchos proteoglicanos como tal se unían a él y él actuaba como un eje y formaba una macromolécula, por lo tanto con mucha capacidad para atraer agua. Por eso el gran porcentaje de esta porción del humor vítreo va a ser agua. ¿Qué más puede encontrar? Colágeno tipo 2 y se describe que en las porciones de por aquí, en las partes más atrásito, hay unas células que se llaman yalocitos, ahí se los dejé escrito, que son pequeñas y son redondas y tienen la función de fagocitar. Son como los macrófagos que presenta acá el ojo. Y luego, los otros complementos que vamos a ver, párpados, que tienen una porción externa y una porción interna, que la porción externa no es más que nada que la epidermis, esta piel, ¿cierto? Este epitelio plano, estratificado, queratinizado porque es piel delgada. Luego tenemos la dermis, donde podemos encontrar glándula sebácea, glándula sudorípara. Hay unas especiales que se llaman glándulas de Moll, que son derivadas de las glándulas sudoríparas. Y vamos a encontrar también asociado aquí pelos gruesos que van a ser las pestañas. Esta es la parte externa, la parte cutánea de los párpados. Pero tengo la porción interna, que se llama conjuntival, que presenta una mucosa delgadita, presenta un epitelio, ¿dónde está? ¿Está? Un epitelio, aquí, un epitelio plano estratificado, donde además van a haber células cilíndricas, la forma de la que predomina, y pueden haber glándulas caliciformes. Y finalmente, la conjuntiva se une con la porción periférica, en la porción de la periferia con la córnea. Entonces estamos mirando en otra imagen de ojo, se unirían estas porciones de acá. Y por último, la glándula lagrimal. Y aquí está otra, una como complementaria, accesoria, como se dice, pero esta es la glándula como tal. Y esta es una glándula de tipo serosa, de características morfológicas tubulocinal, igual como era la glándula mamaria, que presenta nuevamente una miopitelio, o sea, a contraer, y que tiene de 12 a 15 conductos excretores individuales, donde van a finalmente liberar estas lágrimas como tal. Que en realidad, lágrimas, lubricación, también tiene esta parte inmunitaria para proteger de algún tipo de agente infeccioso. ¿Y qué más me queda de esta parte de aquí? Eso es ojo. ¿Alguna consulta de ojo? No, profe. ¿Qué? No, no hay duda. Ah, ya, perdón. Entonces, ahora nos toca oídos. Oído, vamos. El oído también tiene porciones o partes. Dentro del oído vamos a decir que tiene doble función. Una que es audición y la otra de ver la porción del equilibrio, ¿ya? Entonces, vamos a ver la porción vestibular, que es el equilibrio, y la parte auditiva. Pero antes de llegar a esa zona, que va a estar más vinculada en la parte interna del oído, vamos a ver las otras dos porciones. La primera porción va a ser el oído externo. Esta parte que está aquí, que está conformado por el pabellón auricular y el conducto auditivo, que está aquí, que se limita con la membrana timpánica, que es la porción externa. Todo esto va a ser el oído externo. Luego tengo un espacio dentro del mismo hueso temporal, este hueso temporal, y donde es un espacio lleno de aire. Y voy a encontrar por la parte interna, la cara interna de la membrana timpánica, y además tres huesillos, que es el martillo, el yugo y el estribo. Esta parte está llena de aire, pero además me encuentro con la trompa auditiva, que me conecta con la porción de la nasofaringe. Y luego a mayor profundidad encuentro el laberinto óseo, todo esto dentro del temporal, y ya tengo el oído interno, que son estas estructuras llenas de líquido, ya sea la endolinfa o la perilinfa. Veamos oído externo. Entonces, oído externo, esta zona de color rosado, y aquí les marqué el cuadradito para que no, esto es esto. Recoge sonido, entonces recibe estas vibraciones y llega hacia la membrana timpánica, por su cara externa. Esta porción del pabellón auricular está conformada por el clásico ejemplo de cartílago elástico. Entonces siempre o es epiglotis o es ejemplo la porción de la oreja, cartílago elástico. Y además después está rodeado por piel, con una piel delgada, ¿ya? Epitelio plano certificado, queratinizado, pero muy poquito. Y sigo avanzando, el conducto auditivo externo, el tercio más hacia afuera, va a presentar cartílago elástico todavía. Pero cuando ingreso, ya tenemos los dos tercios internos por hueso. ¿Qué hueso? Temporal. Pero todo está recubierto por piel. Además, en esta zona, aquí nos vemos el esquema, hay glándulas, que son las glándulas apocrinas de organización tubular, o sea, como caminitos, donde se secreta un cerumen. El cerumen, más que nada, lo que hace es esta cera como tal, que atrapa estos elementos, o más que nada, esta polvo, algo que quieren que estar aquí, lo atrapa, y además protege de agentes infecciosos. Tiene doble función, como en las lágrimas, lubrica, protege, esto es lo mismo, atrapa, protege. ¿Qué más tengo? Esta membrana timpánica que está aquí, que yo les dije que tiene una cara externa, que da con el oído externo, y una cara interna, que da con el oído medio. ¿Cómo se escribe? Como una estructura redonda, ¿cierto? Pero que en el centro, aquí, por la cara interna, va a tener como una depresión cónica, porque está asociado directamente con uno de los huesillos, que es el martillo, específicamente con la porción del manubrio. Entonces el manubrio está en contacto directo en la porción del centro de la membrana timpánica, y hace que esta se vea así con esta depresión en la parte de aquí. ¿Qué más tiene esta membrana timpánica?
que está recubierta por un epitelio, por aquí, por esta parte, por la parte interna, porque por la parte externa está recubierto por el epitelio que es de la piel, que es delgada, pero ahora me estoy viendo aquí, por la parte interna. Parte interna, un epitelio cúbico o plano simple, y que está conformada en sí esta estructura, que por fuera tengo este epitelio, pero por debajo tengo que tener un conectivo, que es un conectivo de tipo fibroelástico, donde las fibras colágenas están desordenadas, están dispersas, están para todos lados. Entonces, oído interno, pabellón, el conducto y la cara externa de la membrana timpánica. Imágenes, con tinción para fibras colágenas, colágeno de color más verde. Este es un masón modificado. Entonces, estoy viendo aquí parte de los folículos pilosos, cortes transversales, glándulas de base siempre asociadas, de acuerdo al conducto de chiquitito, se conecta al folículo como tal. Y acá tengo el epitelio, que es plano certificado, pero pocamente o muy pobremente queratinizado. Recuerda que estoy delgada. Acá más de lo mismo, pero veo parte de músculo y esto que es tejido, o sea, que es tejido, que es cartílago elástico, que como está teniendo solo las fibras colágenas, me está marcando solo el pericondrio, la capa externa del pericondrio, o capa fibrosa. Y no me está marcando mucho la matriz, porque acá, si ustedes recuerdan, cartílago elástico, lo que predomina más que fibras colágenas como tal son las fibras elásticas. Entonces la matriz, ya sea territorial e interterritorial, no está siendo marcada. Y los espacios blanquecinos grandes es porque como son contorcitos muy grandes, abarcan prácticamente todo el área de la matriz del cartílago. Y luego acá tengo cortes de músculo transversal, músculo esquelético, músculos desplazados hacia la periferia. Oído medio, avanzo acá, espacio lleno de aire, que está vinculado con que llegan los sonidos, ¿cierto? Por este caminito, por el conducto auditivo, llegan por acá, pasan por esta parte llena de aire y finalmente llegan a esta zona llena de líquidos. Entonces, estos bolsillos lo que hacen más que nada es que este movimiento mecánico que está aquí aumenta el movimiento mecánico, pero disminuye la amplitud para que esto finalmente se traduzca en alguna señal, acá, en la porción interna. Ahora, este espacio, como les dije, es una cavidad llena de aire que está dentro de este hueso temporal, en donde vamos a tener tres huesitos. El martillo, ya les dije, vinculado a la porción interna de la membrana timpánica. Luego tengo el martillo, el estribo, que es esto que está aquí, va a estar vinculado más que nada al laberinto óseo, o sea, es el canal o la conexión hacia la porción del oído interno. ¿Qué más tengo? En esta zona hay un epitelio también, por aquí, o sea, aquí no, por acá, porque aquí estaba el epitelio de la membrana timpánica, que es un epitelio escamoso o cúbico, sin glándulas lateralmente. Y luego tengo esta zona que les mencioné, que era la trompa auditiva, y es más que nada una conexión del oído medio con la porción de la nasofaringe, y que está conformado por, primero, por hueso, recuerden, hueso temporal, pero después se modifica, si sigue avanzando, a cartílago elástico y cartílago hialino, y que va a estar recubierto por un epitelio, que es el epitelio cilíndrico, pseudo o cilíndrico más bajo. Acá, imagen de los tres huesitos, martillo, yunque y estribo. Estribo sería esto que estamos viendo aquí, así. Perdón, estribo, esto que estaríamos viendo aquí. Y martillo, que sería esta porción que está acá, es la que estaría apretando, o sea, apretando la porción de la membrana timpánica aquí. Oído interno. Oído interno, esto que es esta zona que está aquí. Esta parte también del hueso se va a llamar, o este espacio se va a llamar laberinto óseo. O en algunas partes, esta parte como tal, laberinto membranoso. Y tiene los dos sistemas. El sistema vestibular, que se escribe el sistema vestibular dorsal, y el auditivo central, o auditivo ventral. El sistema vestibular dorsal va a ver más que nada la parte del, por decirlo así, como equilibrio, y el auditivo va a transformar las señales en una señal nerviosa en el sonido. ¿Ya? Esta porción vestibular va a estar formada por los órganos otolíticos, que son el utrículo, donde están acá, aquí va la cóclea, por acá está el utrículo, y el sáculo. Y por tres conductos semicirculares que son estos sí, uno horizontal, uno posterior y uno anterior, estos que están aquí. Y luego tenemos la porción auditiva, que está formado por el acueducto coclear, donde específicamente está el órgano de Corti, que finalmente tenemos células específicas que son las que van a transformar este sonido, este movimiento mecánico en un sonido. Pero primero revisemos la porción de vestibular, ¿ya? El sistema vestibular. Entonces, les dije que estaba formado por el utrículo, el sáculo y estos tres conductos semicirculares. Entonces aquí tengo el superior, tengo el posterior y el horizontal. Y estos van a estar en contacto directo con lo que sería el utrículo. Que utrículo y sáculo son los órganos monolíticos, con el utrículo. Y se van a unir en esta porción o esta dilatación que está aquí, que se va a llamar ampolla, que acá les puse, ampollas. Que lo que ven más que nada, esta estructura a nivel de la parte funcional vestibular es ver la posición de la cabeza. Entonces, esta parte de esa posición de la cabeza, pero se va a llamar ampolla, pero a nivel histológico, ¿cómo se va a observar? Esta ampolla, la porción que está acá arribita, se va a llamar cresta ampular y se va a tener una cúpula. Y esta cúpula presenta un glucoproteína y presenta un epitelio neurosensorial, que es un epitelio cilíndrico con estereocilios y células basales. Imagen acá. Esto no, esto todavía es la cóclea, eso es esto. Pero sí quiero mostrar los conductos. Aquí tengo un conducto semicircular, anterior, el lateral y me falta el posterior acá abajito. Esto es esto. Imagen histológica. Entonces, tengo, por ahora me sirve solo esta imagen que está aquí, que me está marcando esta zona que está aquí. Esto sería el utículo. Aquí, esto sería la ampolla. Esto especialmente la cúpula, que representaba el epitelio, con esto estereocilio y el epitelio sensorial. Por debajo, tejido de sostén, tejido conectivo y fibra nerviosa, pero este es el epitelio cilíndrico con el estereocilio y las células basales. Luego tengo las otras estructuras que son el utrículo y el sáculo. Ya les dije cómo se unía los conductos semicirculares con el utrículo, por las ampollas. Pero ahora vamos a ver qué es el sáculo y el utrículo y el sáculo. El utrículo y el sáculo. Ambas estructuras van a formar un conducto que se llama conducto endolinfático. Ambas estructuras, esta con esta, van a formar un conducto endolinfático donde su porción distal se va a llamar saco endolinfático. Esta estructura, que es el utrículo con el sáculo, van a estar recubiertos por algo que se va a llamar, o van a estar formados por algo que se va a llamar mácula. Y estas máculas van a estar recubiertas por un epitelio sensorial, en donde encima de este epitelio, que sigue siendo cilíndrico, con estas células basales y los estereocilios, van a haber unos componentes, como se llama una membrana otolítica, acá les dije membrana otolítica, que está conformado por carbonato de calcio, que son cristales, que van a ser los otolíticos. Ahora, el utículo, ¿qué función tiene? Más que nada, ver los movimientos horizontales de la cabeza y el sáculo los movimientos verticales. Veo aquí un dibujito, lo que revisamos recién, la ampolla, los semicirculares y los órganos otolíticos. Veo etiología. Ahora me sirve esta imagen de acá abajo. Aquí, me voy para acá. Prácticamente es el mismo epitelio que estábamos viendo recién, el epitelio neurosensorial, donde tengo las células cilíndricas y esto, que también se ve acá arriba, corresponde a esta membrana otolítica que eran estos precipitados, estos cristales de carbonato de calcio. Ahora, más de lo mismo. Veo acá el epitelio neurosensorial, la membrana otolítica, el tejido conectivo y unas partes de fibras nerviosas. Veo lo mismo acá, el epitelio neurosensorial, las membranas otolíticas y aquí conectivo. Y lo mismo acá, la cúpula, estamos hablando de esta parte de la porción de las ampollas, de las que estaban conectadas con los conductos circulares,
el epitelio neurosensorial, la membrana otolítica y el tejido conectivo por debajo. Y ahora vamos a ver la cóclea. La cóclea es más que nada donde finalmente es la parte de la audición como tal. Como se describe como un conducto espiral, aquí, membranoso, donde tenemos la cóclea ósea, y entre medio de esta estructura membranosa está la porción ósea. Y en la porción ósea, la porción del centro se llama mediolo. Y en este mediolo tengo un ganglio que es un ganglio coclear, que está conformado por neuronas bipolares. ¿Ya? Aquí entonces lo dije porque va a aparecer en la imagen. Esta estructura de la cóclea mide 34 milímetros y dentro hay unos espacios que se llaman rampas. Hay una rampa media, una rampa vestibular y una rampa timpánica. Y aquí está lo importante. La rampa vestibular y la rampa timpánica están recubiertos por la perilinfa, que es este líquido que está conformado por gran porcentaje de sodio y poco de potasio, que más que nada es como un líquido extracelular. ¿Y qué hace la perilinfa? Más que nada, que está en la porción vestibular y timpánica, cuando llega a algún sonido, este líquido se mueve, va hacia la membrana, ¿cómo se llama? Lo que la explica acá, no, la membrana basilar, y hace que finalmente el epitelio, que está formando parte, que está recubierto por la endolinfa, transmite, modifique con este movimiento del mismo líquido a una señal. Me voy para la porción de acá, de la endolinfa, que se lo dejé en rojito. La endolinfa también es un líquido, pero que está más que nada en la rampa media. Y la endolinfa, más que nada, permite que finalmente el órgano de Corti, que está aquí en el centro, pueda transformar estas señales. Es que la endolinfa lo que hace es que presenta mayor concentración de potasio y menos de sodio. Y la perilinfa es todo lo contrario, al revés, tiene más sodio que potasio, que es más que nada un líquido súper común como el líquido extracelular. El líquido extraño, que solo vamos a encontrar a nivel de esta zona, en la porción del órgano de Corti, es de la endolinfa. ¿Y qué hace esta endolinfa? Como ya les dije, permite que las células de este epitelio que están aquí formando el órgano de Corti puedan modificar y traducir estas señales. Ahora, aquí, esto es la imagen de la cóclea. Esto que está aquí es esto que está aquí. Y si yo avanzo, vamos a ver la histología, me voy para acá. Esto es la cóclea. Estas son las tres rampas, la rampa vestibular, la rampa media y la rampa timpánica. Esta y esta tienen perilinfa, esta tiene endolinfa. Y esto que estoy viendo aquí, que estoy viendo acá, acá y acá, son el órgano de Corti. Esto nuevamente sigue siendo lo mismo, la rampa timpánica, la rampa media, la rampa vestibular. Y se repite el patrón aquí y acá y todo esto son los mostrando. Ahora, si veo otra imagen, vuelve a lo mismo. Esto sería la rampa timpánica, esto sería la rampa media y la rampa vestibular. Y acá esto es el órgano de Corti, que aún no se los comento. Y esto que vi recién, cuando les dije está el tejido óseo, se llama mediolo, porque tiene entre medio también a un ganglio. Aquí está el ganglio con las neuronas bipolares. Esto que les quería comentar recién. Ahora, me voy a ver qué es el órgano de Corti. El órgano de Corti es el componente sensorial de la cóclea, que está ahí al medio, ahí en este espacio. Y es como una especie de túnel, se dice, que está formada por células pilares internas y células pilares externas. Que en esta imagen acá, células, no son células pilares, células pilares internas y células pilares externas. Aquí están estas dos, que son parte de este túnel. Pero más que nada que son las de soporte, las que forman la estructura, pero las que cumplen la función como tal son las células ciliadas internas y las células ciliadas externas. Acá se las dejé marcadito de color más café. Células ciliadas externas se supone que forman una fila, mientras que las de tipo interna son tres filitas de células. Ahora, ¿qué hacen estas células? Las ciliadas internas son los receptores neurosensoriales que estas vibraciones mecánicas se transforman en señales nerviosas. Y las ciliares externas, más que nada, amplifican y afinan esta señal para que las receptores neurosensoriales la puedan transformar. Ahora, ¿cómo vemos las imágenes? Así, entonces, vuelvo a decir. Rampa timpánica, rampa media, rampa vestibular. Perilinfa, endolinfa. Llega una señal mecánica, una vibración mecánica. Esta porción que estaba aquí, que era la membrana basilar, se golpea por el movimiento de este líquido, que es la endolinfa, y permite que ahora la endolinfa reciba acá, y estas células que serían las células ciliares internas y las externas, puedan reducir en señal nerviosa. Más que nada las de tipo interno, las de tipo intrafísico. Y lo otro que les quería mostrar, esto, quizá, lo que les dije recién, el ganglio que estaba acá en el centro de la porción ósea, el mediolo. Más de lo mismo, acá, intermedia, timpánica, escena vestibular. Y lo mismo, el túnel, que sería la parte del órgano de Corti, acá. Y estas células que forman como estas filas, las internas y las externas. Acá también está el esquema, que aquí se ve mejor. ¿Y eso? ¿Ah, no? Eso. Pero no me salté algo, no. Eso es. ¿Se entendió? Ay, no, me fui de nuevo. No, pero está acá. Ya, que me asusté porque dije en la última clase y salió pésimo. Me fui. ¿Alguna consulta? No, yo creo que quedó todo claro. Ya, perfecto. Entonces, yo creo que no tenemos más clases, a menos que Magali me diga algo, alguna revisión de algo, no lo sé. Pero espero que les vaya bien el resto del semestre. Yo creo que está quedando un poquito como en junio. No sé si salen en julio de vacaciones o quizás en principio de agosto, lo desconozco bien. Pero espero que les hayan servido las clases. Intenté hacerlo lo más dinámico posible para que no se me aburrieran. Pero eso, así que cualquier cosa, me escriben a mi correo y eso. Muchas gracias, Ya. profe. De nada. Gracias, profe. De nada. Chao. Gracias, profe. Luego, Chao, profe, chao, chao. gracias.